Bueno, mis muchachos. Entonces, el día de hoy vamos a hacer la introducción como tal de una de las ramas de la matemática que es el álgebra. Entonces, partimos de un ejemplo. Vamos a tratar de, con operación matemática, obtener el número 8 con dos números. Entonces, yo puedo, sumándolos, ¿cierto? Puedo tener que 4 más 4 es igual a 8. Yo también puedo sumar 6 más 2 es igual a 8. Puedo sumar 3 más 5 igual a 8, ¿cierto? Puedo hacer incluso 7 más 1 igual a 8. ¿De qué otra forma? También tengo el 8 más el 0 es igual a 8 en los naturales. Ojo con eso, en la suma con naturales, ¿cierto? Pero recuerden que los naturales no son el único conjunto numérico que existen. También tenemos enteros, racionales. Los enteros podría tener que 9 menos 1 será igual a 8, ¿cierto? Y puedo seguir subiendo. 10 menos 2 es igual a 8. Podría seguir subiendo. 12 menos 4 es igual a 8, ¿cierto? Incluso con números negativos. Menos 5 más 13, ¿cierto? Con números, con una suma de enteros. Menos 5 más 13 también me da 8. Y en el conjunto de los números enteros me doy cuenta que esto va a ser, ¿qué? Infinito. Entonces, hasta el momentico, ¿cuántas posibilidades tenemos? En los naturales 5, en los enteros se empieza a volver infinito. Y si vamos a los racionales, ni hablar. Entonces, si vamos a los racionales, recordemos, entonces yo puedo sumar 2,5 más 5,5 y también me dará 8, ¿cierto? Hagamos esa suma. Puedo sumar 1,5 más 6,5, también me va a dar 8. Y si utilizo dentro de los racionales la representación fraccionaria, ¿cierto? Por ejemplo, 12 cuartos más 20 cuartos, esa suma, si ustedes la hacen detenidamente, también va a ser equivalente a 8. Entonces, así como en los enteros, en los racionales, también se hace infinitas las posibilidades. Entonces, el álgebra, ¿qué me va a permitir? Yo poder expresar esas operaciones en una sola expresión algebraica, que se va a llamar más adelante, le vamos a dar nombre. Yo puedo decir, puedo tomar dos letras, dos símbolos, dos representaciones, que al sumarlas o al operarlas me va a dar el número 8, ¿cierto? Entonces, en este caso, en el álgebra me permite eso, que si yo tomo dos, en este caso las más utilizadas en el álgebra son la X y la Y, o la A y la B, ¿cierto? Al operarlas con una suma me dé 8. Y de esta forma estoy generalizando. Ojo que esa es una de las palabras fundamentales que aparecen en la definición de álgebra, la generalización, ¿cierto? ¿Por qué generalización? Es que ¿cuántas posibilidades hay? Hay infinitas posibilidades de obtener el 8 a partir de una suma. Y entonces yo generalizo todo esto en esta única expresión algebraica, ¿de acuerdo? Y eso es el álgebra. El álgebra me permite, entonces, por definición, vamos a verla a continuación, y ahora hay tres ejemplos más de otra palabra importante en el álgebra, que es la modelación. Entonces, el álgebra, por definición, véanla ahí, es la rama de la matemática encargada de generalizar y modelar situaciones de la cotidianidad, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos como tal de dónde parte el álgebra y hacia dónde queremos ir. Bueno, muchachos, después de haber revisado esa definición de álgebra, entonces vemos que aparecen dos conceptos fundamentales: la generalización y la modelación. Generalización, ¿por qué? En el ejercicio anterior lo que hicimos fue a una infinidad de posibilidades expresarla solamente en una ecuación, ¿de acuerdo? Entonces ahí generalizamos. Y ahora vamos a modelar. Mire que tenemos aquí tres situaciones en lenguaje común, en lenguaje popular, ¿de acuerdo? Se le llama también lengua natural. Y vamos a ser capaces de esto llevarlo a un modelo, es decir, expresarlo de tal manera de que ya quede convertido, decirlo de alguna forma, en un lenguaje ya matemático, en este caso el lenguaje algebraico, utilizando, valiéndonos de letras y números como
por ahí aparecen ciertas definiciones, ¿de acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer es modelar estas situaciones, tratar de representarla en una combinación alfanumérica, ¿de acuerdo? Entonces, ejemplo, el primero dice el triple de canicas de Juan. Yo puedo representar eso, ¿cierto? En este caso, utilizando cualquier letra de la que yo desee. Y puedo de esa forma escribir esto que dice aquí en un lenguaje común. Entonces yo podría decir el triple de canicas de Juan. Yo puedo expresar aquí, puedo tomar si quiero la letra inicial, en este caso la J, para representar lo que no conozco, ¿cierto? Y porque lo que no conozco es la cantidad de canicas de Juan, pero sí sé que eso lo puedo representar con una incógnita. Ahorita vamos a hablar de eso en las expresiones algebraicas. Y cuando hablamos del triple serían 3 veces, entonces sería multiplicarlo por 3, es decir, aquí adelante le puedo colocar un 3 que está multiplicándolo. En ese caso ya he sido capaz de modelar esta primera situación, es decir, pasarla de un lenguaje común a un lenguaje que vamos a llamar más adelante lenguaje matemático o lenguaje algebraico, ¿cierto? Una expresión algebraica. En este caso, 3 veces las canicas de Juan. Vamos a la siguiente situación, me dice el doble de lápices de Camilo menos el triple de la cantidad de Pedro. Entonces podemos también expresarlo de forma algebraica o con una expresión algebraica. Entonces me dice el doble de lápices de Camilo, puedo utilizar la inicial de Camilo, menos el triple de la cantidad de Pedro. No conozco ni la cantidad de lápices de Camilo ni la cantidad de lápices de Pedro, entonces son dos incógnitas que van a tener la C y la letra P, ¿de acuerdo? Me dice el doble de canicas, el doble de lápices, es decir, 2 veces los lápices de Camilo, menos el triple de Pedro, menos 3 veces por P, el triple de Pedro. Entonces, el doble de lápices de Camilo menos el triple de lápices de Pedro. Y aquí ya he generalizado como tal 2 situaciones. Vamos a la última. La mitad de la edad de Pedro más 30 es igual a 15. Aparece una igualdad, es decir, aquí ya se me convierte esto en una ecuación. Entonces, la mitad de la edad de Pedro, entonces ya puedo decir la incógnita, en este caso no sé cuál es la edad de Pedro, podría expresarlo de esta manera, la mitad de la edad de Pedro, miren, Pedro dividido entre 2 será la mitad, si tiene 30 dividido va a dar 15, entonces la mitad de la edad de Pedro más 30, aquí lo dice claro, la situación es igual a 15. Entonces modelamos nuestra tercera situación de un lenguaje común a un lenguaje ya matemático algebraico, en este caso una expresión algebraica, que es lo que vamos a ver a continuación. Pero entonces aquí, ¿qué hicimos? En el primer ejercicio hicimos generalización, ahora vamos a hacer modelación. Y son los 2 conceptos fundamentales que aparecen en la definición de álgebra. Bueno, muchachos, entonces a continuación vamos a abordar el concepto de expresión algebraica. ¿Qué es una expresión algebraica? Entonces para ello lo que vamos a hacer es identificar lo que es un término. Un término es lo siguiente, entonces vamos a dar primero un ejemplo, en este vamos a explicar cada uno de los elementos del término. Aquí, por ejemplo, tenemos un menos 3 multiplicando a una m elevado al cuadrado, entonces un término tiene una clasificación, tendrá una parte numérica, ¿cierto? Y una parte llamada parte literal, o sea, las letras. Parte literal. La parte numérica nosotros la vamos también a llamar como coeficiente, ¿cierto? Y la parte literal también tendrá su nombre, será una incógnita, será lo que no conocemos, por eso lo representamos con letras, ¿de acuerdo? Incógnita. Más adelante también se llamará variable, ¿de acuerdo? Pero miren que cada parte literal siempre estará elevada a un exponente. En este caso, ese exponente tendrá también un nombre, se llamará el grado del término. O el exponente será el grado del término, ¿de acuerdo?
Vamos a un ejemplo 2 porque este grado del término varía. Es decir, en un ejemplo 2 también vamos a hacer un término menos 12 multiplicando a m por n al cuadrado. Y miren que ya tengo un término no solo con una incógnita como acá, sino que aparecen ¿cuántas incógnitas? 2 incógnitas. Pero sigue siendo solamente un término. Todo el completico será un término que tiene ahorita 2 incógnitas. ¿De acuerdo? Entonces, sigue comportándose igual. ¿El coeficiente quién es? Es el menos 12. Este viene siendo el coeficiente, ¿cierto? La parte literal, ¿quién es? M por n o m y n, ¿cierto? Pero miremos aquí el único cambio. ¿Cuál será el grado de ese término? Entonces, para determinar el grado, en este caso, cuando ya hay más variables, lo que tenemos que hacer es sumar sus exponentes. En este caso, el exponente de la n es un 2 y el exponente de la m es un 1. Ojo que cuando no está escrito, uno asume que es un 1 como exponente. En este caso, el grado será la suma, el grado del término será la suma de ambos exponentes. Entonces, por acá coloco grado del término es igual a 3 para este segundo ejemplo. En el ejemplo 1 el grado del término es igual a ¿cuánto? A 2. ¿Eso es claro? Entonces ahí por el momento tenemos expresiones algebraicas y solamente hemos revisado lo que significa un término. ¿De acuerdo? Un término tiene o está clasificado, subdividido en parte numérica y parte literal. A la parte numérica la llamaremos coeficiente y a la parte literal le daremos el nombre de incógnitas. En este caso hay una incógnita, por lo tanto su exponente será el grado del término. En este caso hay dos incógnitas, por lo tanto la suma de sus exponentes será el grado del término. Si hubiesen 3 o 4 incógnitas hay que sumar todos los exponentes y ese será el grado respectivo al término, ¿de acuerdo? Entonces, por el momento, es la definición de término. Vamos entonces a ver qué pasa con las expresiones algebraicas de acuerdo a la cantidad de términos. Entonces, las expresiones de acuerdo a la cantidad de términos se clasifican en dos. Habrá monomios, ¿de acuerdo? Y por su parte tendremos también los polinomios. ¿De acuerdo? Entonces, por monomios entiéndase expresiones algebraicas de un solo término como las que acabamos de ver en ejemplo, los dos ejemplos primeros que di, serán monomios, serán expresiones algebraicas de un solo término. ¿De acuerdo? Y por polinomios serán expresiones algebraicas de dos o más términos. Entonces, expresiones algebraicas de dos o más términos. Entonces, aquí aparecerán los famosos binomios. Binomios, ¿por qué? Porque tienen dos, ¿qué? Dos términos junticos. Ahorita vamos a ver cómo nos damos cuenta cuando hay más de un término. Y también tendremos los famosos trinomios, que serán tres, ¿qué? Tres términos. ¿De acuerdo? De 4 en adelante se llamarán polinomios, así como la base de esta parte, ¿de acuerdo? De 4 en adelante, 4, 5, 6, 7 términos, se les llamará igual polinomios, ¿de acuerdo? Entonces solamente tienen clasificación como tal binomio y trinomio dentro de ellos. ¿Es claro? Entonces vamos a ver ejemplos de cada uno de ellos. Vamos con los monomios. Primero, monomios, ejemplos. Deben ser solamente un solo término, ¿cierto? Entonces un ejemplo de monomio, vamos con este monomio. Menos 5 m al cubo, n al cuadrado, p. Ese es un solo monomio. Todo se está multiplicando, por lo tanto es un solo término, ¿cierto? Tiene coeficiente menos 5, coeficiente menos 5, la parte literal es m al cubo, n al cuadrado y p, esta es la parte literal, ¿cierto? ¿Y cuál será el grado del término? Buena pregunta. ¿Será la suma de qué?
de sus exponentes. En este caso, ¿cuál será el grado del término? 3 más 2, 5, y más 1 que tiene la p será 6. El grado del término es igual a 6. Yo creo que esto de los monomios y de un solo término ha quedado claro, porque ya con este sería el tercer ejemplo. Bueno, entonces vamos a abonar entonces ahorita los polinomios y empezamos con los binomios. Tenemos que un binomio es solamente dos términos, ¿cierto? Entonces vamos a hacer este ejemplo: menos 4m a la 3 más 5m al cuadrado. En este caso tengo dos términos. ¿Cómo me doy cuenta que un término es diferente al otro? Porque están separados por más o por un menos, ¿de acuerdo? Entonces aquí hay un término con coeficiente menos 4 con parte literal m a la 3, ¿cierto? Al cubo. Y tenemos otro término con coeficiente más 5 y con parte literal m al cuadrado. Entonces hay dos términos. ¿Qué cambia aquí? Bueno, primero, ya no es un solo término, serán dos. Los coeficientes, ya sabemos que este será el coeficiente menos 4 y esta será la parte o la incógnita, ¿cierto? Parte literal. Y el grado del término aquí en este caso es grado 3 del término. Ojo que una cosa será el grado del término y otra será el grado de todo el binomio, que es el que nos interesa. Ahora, seguimos aquí en este término. Coeficiente será 5 y la parte literal será m al cuadrado. Y el grado de este segundo término es un grado, ¿qué? Grado 2. ¿Cómo sé yo cuál es el grado de todo el binomio? Entonces, tomando solamente el grado mayor. En este caso, el binomio será un binomio de grado, ¿qué? Muy bien, sí, de grado 3. ¿Por qué? Porque siempre tomo el mayor de los grados entre los términos. ¿Es claro? Lo mismo pasará en el trinomio y de ahí en adelante será igual. ¿De acuerdo? Entonces, ejemplo de binomio. Vamos con un trinomio. ¿Serían cuántos términos? Binomio, recuerden, dos términos. Trinomio serían ¿cuántos? Para el trinomio trabajaríamos ya tres términos. Entonces sería un trinomio muy conocido este. Después le daremos un nombre, ¿cierto? Uno de los tantos trinomios. ¿Por qué hay tres términos? Porque sé que empieza uno y acaba el otro cuando hay un más o un menos, ¿cierto? Entonces, un término de coeficiente 6 de parte literal m al cuadrado, otro término de coeficiente más 5 y de parte literal m, y finalmente el último término de coeficiente menos 3 y sin parte literal. Ojo que la parte literal está, pero está elevada a la 0. Bueno, será conversación de otro momento. En este momentico sabemos que hay un trinomio, ¿de acuerdo? Tres términos diferentes. Entonces, empiezo. Lo más importante aquí, coeficiente. Siempre deben ustedes tratar de identificarlo. Parte literal, coloquémoslo ya así. Coeficiente del segundo será 5, parte literal. Y coeficiente del tercero y parte literal que no la hay, ¿cierto? O está elevada a la 0. ¿Cuál será el grado de este primer término? Será grado 2, ¿cierto? ¿Cuál será el grado de este segundo término? Como el exponente aquí es 1, será grado 1, ¿cierto? Aquí que depende del exponente. ¿Y cuál será el grado del último? ¿Cierto? Como no hay incógnita variable, será grado 0. Entonces todo el trinomio, vamos a hablar ahorita otro ejemplo, tranquilos, todo el trinomio es de grado 3. ¿Por qué? Porque es, perdón, de grado 2, porque es el mayor grado entre los términos que se toma como grado del polinomio. ¿Es claro? Vamos con un siguiente ejemplo, vamos con este otro ejemplo, ejemplo 2.
tenemos a 4x cuadrado y, aquí empieza otro, menos, otro término, menos 5xy a la 3, y empieza el último, 6xy a la 3z. Hay tres términos, ¿cierto? ¿Por qué tres términos? Miren, aquí hay uno, con este menos empieza el otro, y con este más empieza el tercero. Un trinomio, no tan parecido a este, pero sí tiene los mismos tres términos, ¿de acuerdo? ¿Por qué no tan parecido? Porque es que en cada término aparecen dos variables y en este último aparecen tres, ¿de acuerdo? Pero podemos identificar lo mismo, sabemos que el coeficiente aquí es 4, la parte literal es x al cuadrado por y, ¿cierto? Entonces vamos a hacerlo con detenimiento. Coeficiente, parte literal es estas dos variables, parte literal. Lo mismo aquí, coeficiente menos 5, parte literal aquí es x por y al cubo, coeficiente aquí es 6, positivo, parte literal es x por y al cubo por z, tres variables. Ahora sí, todo el polinomio, ¿de qué grado será? Entonces será la pregunta, ¿este primer término de qué grado es? El primer término es de grado 2 más 1, ¿cierto? Entonces este es de grado 3, este primer término, ¿cierto? El segundo término, 3 más 1, ¿será de grado qué? Será de grado 4, porque aquí hay uno, ¿no? Y el último término, 3 más 1 de la x más 1 de la z, será de grado ¿qué? 5. Ya tengo los grados de los tres términos, entonces el trinomio toma el mayor. Entonces el trinomio, ¿cierto? Será un trinomio de grado 5. Trinomio de grado 5. ¿De acuerdo? Entonces, lo mismo pasará si tenemos un polinomio de 4 términos, de 5 términos y en adelante. Siempre va a ser este mismo el mecanismo. ¿De acuerdo? Identificar cuáles son los términos. Entonces podemos tener un solo término, monomio, dos términos, que ahí empiezan los polinomios, pero este se llamará binomio. De 3 será trinomio y de 4 en adelante seguiremos llamándolos polinomios. Hasta ahí claro. Entonces revisar los ejemplos que he mencionado y vamos a pasar entonces a identificar lo que son términos semejantes. Bueno, finalmente para terminar esta parte introductoria del álgebra, vamos a revisar lo que son términos semejantes. Entonces, importante, dice, son aquellos términos que poseen parte literal igual, ojo con esto, deben ser totalmente igual, tanto en letra como en exponente. Vamos a dar una serie de ejemplos para no equivocarnos. Entonces, en un ejemplo 1 voy a tener 3m al cuadrado n, y también puedo tener 5nm al cuadrado. Ojo que empecé colocándolos en desorden, pero la parte literal ahí es igual, es decir, estos dos términos son semejantes. ¿Por qué? Miremos la parte literal solamente. En ambos está la n elevado a la 1, miren la que sí, ¿cierto? Porque cuando no está el exponente uno asume que es un 1, entonces está. ¿En ambos está el m elevado al cuadrado? Sí, por lo tanto estos dos términos van a ser términos semejantes porque su parte literal es igual. ¿De acuerdo? Así aquí haya un menos, no importa lo numérico, eso no me importa, pero sí me importa en la parte literal que estén las mismas letras con sus respectivos exponentes. ¿Es claro? Y yo ya podría, cuando pasemos a la siguiente clase donde estemos hablando ya de sumas y restas, de expresiones algebraicas, yo ya puedo sumarlos porque los términos semejantes se suman fácil. Es solamente sumar la parte numérica y ya. ¿De acuerdo? Vamos con un ejemplo 2. En ese ejemplo 2, yo ya puedo tener, y voy a tratar de hacer una suma adelantándome a lo que viene, ¿cierto? Voy a tener 6m más 5xy más 7 o menos 7m menos 15xy. Ojo con esto, o pongámoslo en desorden aquí, x, pongámoslo así.
X al cuadrado y aquí X al cuadrado. Miremos. Términos semejantes se ven en esos 4 términos. Aquí hay un polinomio de 4 términos. Sí hay 2 términos semejantes. 6m con menos 7m son semejantes. ¿Por qué? Porque la parte literal es m y es la misma, ¿cierto? Y también, miremos esta última. Más 5x al cuadrado y con menos 15yx al cuadrado. ¿Por qué son iguales? Aquí está el x al cuadrado, aquí también está el x al cuadrado. Aquí está el y a la 1, sí, aquí también está el y a la 1, ¿cierto? Quiere decir que los que están en rojo son semejantes y los que están en azul también son términos semejantes. Yo podría ir y operarlos. ¿Cómo se operan? Solamente me voy a adelantar a lo que viene, que es suma y resta de expresiones algebraicas. Entonces simplemente opere los números. 6 menos 7 es una resta de enteros, ¿cierto? Eso da menos 1. Menos 1m. Recuerden que el 1, si usted decide, lo pone, o si quiere, no lo pone y es lo mismo. Entonces sería menos m, ¿cierto? Lo borré para ponerlo ahí. Menos m. Y lo mismo aquí. 5 menos 15 es una resta de enteros, eso da menos 10. Ya deben estar claros en enteros. X al cuadrado es la misma y, entonces queda igualito. X al cuadrado y. Y aquí ya tengo como tal un resultado de suma y resta de expresiones algebraicas que lo veremos adelante, todavía no se preocupen. Lo que me interesa saber es que son términos semejantes, entonces reconocer que son estos dos y estos otros dos, ¿de acuerdo? Entonces, con todo este video ya aquí finalizamos, les queda material para trabajar suficiente, páusenlo cuando sea necesario, revisen la situación.